הגדול בבקשה. Shalom Haverim, continuamos estudiando la parasha de esta semana. Dice la Torá: Im bejugotai telehu, beet mitzvotai tishmeru beasitenotam. Si anduviereis en mis estatutos y guardareis mis preceptos y los cumpliereis. Parashat bejugotai comienza con la promesa de Hashem de recompensar por el cumplimiento de sus mandamientos, y la Torá comienza con esta frase: Im bejugotai telehu, si anduvieres en mis estatutos. Sorprendentemente, el Or HaHaim ofrece 42 interpretaciones de esta frase, explicando por qué la Torá aquí se refiere a la observancia de las mitzvot con el verbo telehu, que literalmente significa andar o caminar. Una de las explicaciones es ofrecida por Hazal y es citada por Rashi, de que la expresión Im bejugotai telehu se refiere al estudio de la Torá. Dice Rashi: Yahol se kium amitzvot keshehu omer bet mitzvotai tishmeru beasitenotam acharei kium amitzvot aamur ha ma ani mekayem im bejugotai telehu sheti'eyu amelim batorá. Dice Rashi: si andan en mis decretos. Se podría haber pensado que esta frase se refiere al cumplimiento de las mitzvot, pero no es así, pues cuando a continuación se declara y guardan mis mandamientos y los llevan a cabo, ahí se enuncia ya el cumplimiento de los preceptos. Entonces, ¿a qué puede aplicar la frase si andan en mis decretos? Es decir, Im bejugotai telehu, dice Rashi, se puede referir a que se afanen, a que se dediquen, a que hagan de su vida un trabajo para estudiar la Torá. Y esto está basado en lo que dice Torat Kohanim, capítulo 26, 2. Este pasuk está compuesto básicamente de 3 cláusulas diferentes, y en la primera se habla de andar en los decretos, en la segunda de preservar los mitzvot, y en la tercera de llevarlos a cabo, es decir, cumplirlos activamente en la práctica. Puesto que la segunda y la tercera cláusulas ya se refieren explícitamente a preservar y cumplir las mitzvot, la primera frase se refiere básicamente a otro concepto, y tiene que ver con la actitud de afanarse con esfuerzo en el estudio de la Torá, y no simplemente estudiar la Torá, puesto que en ese caso el versículo hubiera dicho: si estudian tilmedú mis decretos. El utilizar la expresión andar, telehu, indica que el estudio de la Torá debe implicar un esfuerzo progresivo, como lo trae Siftei Jajamim. El Maharal de Praga agrega que por la razón por la que el estudio de la Torá es aquí expresado en términos de andar, se debe a que, por un lado, el acto de ir de un lado a otro implica esfuerzo y afán, y por el otro también implica un avance progresivo de su situación. De igual modo, el estudio de la Torá debe implicar tanto una dedicación esforzada y apremiante como un avance hacia mayores niveles de comprensión, como lo trae el Gur Aryeh. El Or HaHaim sugiere entonces que si de hecho esta frase no habla de la observancia, sino más bien del aprendizaje, entonces telehu tal vez se refiere al estudio de la Torá mientras se viaja. Si una persona se esfuerza por aprender Torá incluso en el camino mientras viaja, como decimos en el Shema, ubelech teja baderech, y cuando vayas de camino, demuestra su inmenso amor y devoción por el estudio, que se niega a interrumpir incluso durante el viaje. El Rebbe de Tolna señaló que la importancia del comentario del Or HaHaim radica en disipar la perspectiva de todo o nada, con lo que podríamos vernos tentados a ver el estudio de la Torá
y nuestras responsabilidades religiosas en general. La mayoría de las personas no pueden estudiar con toda su intensidad en circunstancias de viaje. El entorno, así como la sensación de ansiedad que a menudo acompañan a los viajes, hacen que sea extremadamente difícil y, para muchos, imposible reunir el tipo de concentración y energía mental necesaria para absorber material complejo e intrincado. Por lo tanto, cuando el Or HaXaim habla de la importancia del aprendizaje en circunstancias de telejú, probablemente se refiere al estudio de material ligero, más liviano, en oposición al tipo de estudio intensivo en el que deberíamos involucrarnos en circunstancias normales. El mensaje transmitido entonces es que Ameilut Batorá, es decir, dedicarse a estudiar intensivamente la Torá, incluye no solo un aprendizaje riguroso, sino también el estudio del material liviano, fácil, cuando el estudio riguroso no es posible. El concepto de telejú, según esta interpretación del Or HaXaim, se refiere a una devoción general por el estudio de la Torá, que incluye también un aprendizaje intensivo cuando la situación le permite, como un estudio más ligero cuando esto es todo lo que uno pudiera hacer. Este mensaje se aplica no solo al estudio de la Torá, sino a todas las áreas de la vida religiosa. Todas las personas, inevitablemente, encontrarán situaciones que no les permitirán mantener los altos estándares espirituales que idealmente deberían perseguir, ya sea por una condición física, una agitación emocional o una simple cuestión de lógica. Todos nos encontramos en ocasiones en una posición en la que podemos estudiar y observar como idealmente nos gustaría. El mensaje de Telejú nos recuerda que debemos dar lo mejor de nosotros en cualquier circunstancia, en lugar de desesperarnos ante las limitaciones que enfrentamos, incluso cuando nos encontramos incapaces de lograr nuestros objetivos ideales. Debemos esforzarnos para lograr todo lo que podamos en las condiciones actuales. Así es como realizamos el ideal de Bejukotai Telejú, de seguir la Torá a lo largo de nuestro viaje de la vida, haciendo lo mejor que podamos en cada situación. Es decir, cada paso, cada avance que podamos dar es una mejora, y por muy poco que sea a nuestros ojos, no implica que debamos desmotivarnos, sino que cada impulso de Torá, cada impulso de estudio de Torá te va a llevar a un nivel siguiente. Como dice Shammai, Hacé Torateja Keva. Si hacemos de la Torá algo fijo en nuestra vida, podemos ir avanzando y creciendo en el estudio y la observancia de la misma. Que Hashem les bendiga.